todos, maestros y compañeros. En esta ocasión, mi compañera Andriana Amador Peña y Luz Divina Domínguez y esta servidora, Catusquera Montearceques, estaremos presentando una encuesta realizada a 40 estudiantes comprendida entre las edades de 20 y 30 años. Estuvimos realizando una encuesta a estos estudiantes donde tomamos sus pesos y sus edades para luego realizar una distribución de frecuencia. En este momento les dejaré con mi compañera Luz Divina, que ella va a estar hablando de lo que fue la recopilación de datos. Buenos días, mi nombre es Luz Divina Domínguez y yo les estaré hablando sobre el registro del peso en libras de 40 estudiantes de 20 a 30 años. Antes que nada, les diré qué es la recopilación de datos. La recopilación de datos es el proceso de recopilación y medición de variables sistemáticas, cualitativas y cuantitativas para poder probar hipótesis y evaluar resultados. Cada una de nosotras recopilamos los datos de 40 estudiantes para saber el peso en libras de cada uno. Entre ellos observamos que el peso menor es 103 libras y el peso más inferior es 225 libras. También observamos que hay datos únicos como 109, 116, 117, 120, 123, 127, 135, 136, 156, 165 y 210. También observamos que hay datos que se repiten como 3 personas con un peso de 115 libras, 2 personas con un peso de 130 libras y 2 personas con un peso de 203 libras. También ordenamos los datos de menor a mayor para poder así realizar una distribución de frecuencia, que ahora nuestra compañera Andriana nos estará explicando más a fondo sobre este tema. Muy buenas a todos. Yo les estaré explicando acerca de la distribución de frecuencia, pero primero debemos recordar qué es una distribución de frecuencia. Esta es una tabla donde se agrupan los datos en categorías, usualmente en filas, donde nos indican el número de evaluación. Pero primero tenemos que determinar algunas cosas como son el rango, el número de clases y la anchura de la clase, para así poder nosotros hacer nuestra tabla de frecuencia. Entonces el rango nosotros los podemos determinar con la diferencia de el peso mayor, en este caso, menos el peso menor. El peso mayor fue 225 menos el peso menor, que fue 103. Esto nos dio un equivalente de 122. Luego determinamos lo que es el número de clase con la fórmula ya dada, que es 1 más 0.33 por el logaritmo del número de estudiantes, que en este caso fue 40. Y nos dio 6.33 y lo llevamos a 7 para mayor facilidad. Luego buscamos lo que es la anchura para poder nosotros hacer desde qué peso hasta qué peso vamos a clasificar los estudiantes. Y la anchura se determina el rango entre el número de clases. En este caso, que es 122 entre 7, nos da 17 puntos y pico y lo redondeamos a 20 para una mayor facilidad. Entonces, aquí ya tenemos nuestra tabla hecha. Nosotros procedemos de la siguiente manera. Lo clasificamos de 20 en 20, como dije anteriormente. De los 40 estudiantes de la edad de 20 a 30 con su peso. Entonces, nosotros clasificamos que hay 7 estudiantes con un peso de entre 100 a 120. De 120 a 140 libras hay 9 estudiantes. También de 140 a 160 coincidieron también 9 estudiantes. De 160 a 180 también hay 4. De 180 a 200 hay 6 estudiantes. De 200 a 220 hay 4 y de 220 a 241, haciendo un total de 40. Entonces la frecuencia relativa nosotros la buscamos dividiendo la frecuencia simple entre el número total de estudiantes, que en este caso fue 40. Por ejemplo, en el primer caso de los estudiantes que pasaron de 100 a 120, nos dio una frecuencia relativa de 17.5%.
Y así lo hicimos con cada uno, formándonos un total de un 100%. A continuación, mi compañera Katiuska le está explicando lo que es la gráfica. En este caso, es de pastel o circular. Buenas, continúo por aquí. Una gráfica de pastel o circular es una representación de las frecuencias relativas de las categorías de una variable. Estas pueden ser cualitativas o cuantitativas. No obstante, también con el gráfico de pastel podemos representar frecuencias absolutas. Tomamos la gráfica de pastel ya que en ella podemos visualizar fácilmente los porcentajes de lo que estuvimos realizando. Para realizar la gráfica de pastel utilizamos los datos ya mencionados anteriormente por mi compañera, que lo que fue las categorías de los pesos en libras de los estudiantes y la frecuencia relativa, como mencionaba mi compañera, que ella la sacamos tomando la frecuencia simple, dividiéndola entre el número de estudiantes, que en este caso fue 40, como ella mencionaba, y la multiplicábamos por 100. Podemos ver que en el caso de los estudiantes, en nuestra gráfica circular, que el 23% de los estudiantes pesan entre 140 y menos de 160 libras. Otro hallazgo que pudimos ver fue otro análisis que hicimos en nuestra gráfica fue que solamente un 17% de los estudiantes pesan entre 100 y menos de 120 libras. Pudimos ver que si sumamos el 22% de los estudiantes de 120 y 140 y se lo sumamos al 17% de los estudiantes de 100 y menos de 120 libras, tenemos que un 39% de los estudiantes pesa entre 100 y menos de 140. También vimos que un 10% de los estudiantes pesa entre 160 y menos de 180 libras. Otra cosa que notamos fue que solamente el 3% de los estudiantes entrevistados pesan entre 120 y 200 y menos de 140 libras. Podemos seguir viendo y verificando en la tabla, si seguimos haciendo análisis, que podemos ver más hallazgos y más tipos de resultados. Pero en este momento voy a estar dejando a mis compañeras que van a estar haciendo el resumen del proceso y los hallazgos. Resumen de los pasos y los hallazgos. Lo primero que realizamos fue una recolección de datos preguntándole a los diferentes compañeros su edad y su peso. Nos enfocamos en su peso para realizar la distribución de frecuencia. Lo primero que hicimos fue organizar los datos de menor a mayor. Luego buscamos el rango, la clase y la anchura de la clase. Ya con estos datos pasamos a realizar la tabla de frecuencia. La tabla de frecuencias, compuesta por la frecuencia simple, la frecuencia relativa, para así poder obtener los datos deseados sobre el peso de los estudiantes encuestados para proceder a hacer la gráfica. Ahora nuestra compañera Andrea. Análisis hecho a los datos recopilados de los estudiantes entrevistados entre la edad de 20 y 30 años, ninguno sobrepasó las 225 libras. El mayor porcentaje de los estudiantes entrevistados pesa entre 140 y menos de 160 libras. Y finalmente, solo un 3% de los estudiantes entrevistados pesa entre 220 y menos de 240, siendo este el porcentaje menor. Hasta aquí nuestra exposición. Espero que le haya gustado y haya podido apreciar esta presentación. Muchas gracias.